Benedicite, muy buenos días. En realidad estoy medio fastidiado, porque de levantarme 3:30 de la mañana, me estoy levantando todos los días 7:30 de la mañana. Y si bien la medicación es buena para una cosa, es malo para otras, porque mi rutina se me está arruinando. Además de que mi estómago se está destruyendo. Pero bueno, aquí estamos, viejos, achacosos y quejosos. Hoy iniciamos un nuevo capítulo de la regla de San Benito, la taciturnidad. Un concepto muy manejado por San Agustín, por Casiano, que son las fuentes que utiliza Benito para hacer este capítulo la regla. Y el párrafo dice así, el primero: cumplamos nosotros lo que dijo el profeta. Yo me dije, vigilaré mi proceder para que no pecar con la lengua. Pondré una mordaza a mi boca. Enmudecí, me humillé y me abstuve de hablar aún de cosas buenas. Enseña aquí el profeta que si hay ocasiones en las cuales debemos renunciar a las conversaciones buenas por exigirlo así, la misma taciturnidad, cuánto más debemos abstenernos de las malas conversaciones por el castigo que merece el pecado. Por tanto, dada la importancia que tiene la taciturnidad, raras veces recibirán los discípulos perfectos licencia para hablar, incluso cuando se trate de conversaciones honestas, santas y de edificación, para que guarden un silencio lleno de gravedad. Porque escrito está, en mucho charlar no faltará pecado, y en otro lugar, muerte y vida están en poder de la lengua. Además, hablar y enseñar incumbe al maestro, pero al discípulo le corresponde callar y escuchar. Este capítulo sobre la taciturnidad es muy rico, muy importante para la ascesis monástica. En primer lugar, tendríamos que señalar que taciturnidad no es solamente el silencio exterior, sino que es una actitud de silencio exterior e interior, muy parecido a ese estado de silencio cuando los padres hablan de la esiquía, ese silencio, esa quietud, esa soledad interior que hace que nos pacifiquemos, que alcancemos la apatheia. Entonces, Benito, fiel a la tradición monástica, toma la taciturnidad como una de las normas ascéticas, la práctica del silencio. Y un silencio que no solo, como les decía, es exterior, es decir, limita las conversaciones, limita las risas, sino que además es un silencio interior, donde yo debo controlar los pensamientos, los recuerdos, los sentimientos, los deseos, esas conversaciones interiores que a veces se generan en nuestra cabecita, ¿verdad? Vivir en silencio, porque el silencio nos ayuda a encontrar a Dios, nos ayuda a escuchar su voz entre las muchas voces. Ciertamente en la práctica monástica hay dos caminos para establecer el silencio, para adoptarlo, para encarnarlo. Una es la que propone San Benito,
Evitemos las conversaciones por castigo, por miedo al castigo. Es decir, por miedo. Es la forma, como yo solía llamar cuando trabajaba en violencia doméstica y hacía los talleres educativos para padres, solía llamar la educación económica. Cuando somos niñitos chicos y ponemos en riesgo nuestra vida, por ejemplo, vamos derecho a tocar un enchufe o vamos derecho a tocar una olla de agua caliente, los papás quieren asegurarse que no nos hagamos daño. Entonces, utilizan lo que yo llamo educación económica. No se toca. Terminó la historia. El nene, por miedo a recibir otro cachetazo, no vuelve a tocarlo. Pero no sabe los riesgos que implica. Esa es una forma, es la que utiliza San Benito. Existe otro sistema educativo más a largo plazo, pero más eficiente, porque no se aplica el miedo, se aplica la razón. Y es cuando el niño va a tocar determinada cosa que no debe tocar, uno lo agarra, lo saca de ese lugar, lo sienta y le explica. Le explica que ahí se hace daño, que no puede tocarlo. Si es un enchufe, los adultos se toman la molestia de poner tapón o de subirlo a 1,5 metros de la pared, pero evidentemente no es una educación económica. ¿Por qué? Y porque no tiene efectos inmediatos, o sea, implica inversión de tiempo de parte del adulto. La educación económica permite que yo siga con mis cosas de la cachetada y continúe haciendo lo que estoy haciendo. Aquí pasa un poco lo mismo. San Benito utiliza la educación económica, el miedo al castigo. Parece que el silencio no tuviera sentido cuando en realidad plantea anteriormente una cantidad de cosas que son ricas, que son importantes, que nos podrían ayudar muchísimo más que el miedo al castigo. El valor del silencio es múltiple. No solo acalla todo mi entorno, sino que me prepara para escuchar la voz de Dios como Samuel. En el silencio de la noche, Dios habla. Y uno puede discernir, uno puede diferenciar cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del mundo. Por otro lado, es importante en nuestra práctica monástica, sobre todo porque muchas veces nosotros estamos inmersos en la realidad del mundo. Es decir, ya no estamos como estaban los monjes antes en una ermita en el medio del desierto o en la punta de la montaña o en el centro del corazón de un bosque. Estamos en la ciudad. Muchos tienen que salir a trabajar para ganarse el sustento, para sostener a sus familias, para cubrir los gastos mínimos. Y entonces uno podría preguntarse, ¿pero cómo hacer silencio en ese entorno? Bueno, es parte de la práctica. La esiquía, el esicasmo, no es solo ese estado de quietud, de silencio y de paz interior y exterior. Es un camino donde uno se va entrenando. Por lo tanto, es importante ponerse metas. Metas a corto plazo, metas a largo plazo. Por ahí de las primeras cosas que uno puede hacer es comenzar a silenciarse
de las redes sociales. Utilizo las redes media hora, una hora al día y se terminó. Por ahí otra forma de silenciarse es asumir y decir, bueno, una hora al día no miro televisión. Los informativos no son importantes, los informativos venden noticias. No consumir lo que la cultura, la sociedad me brinda en materia de información, de música, de ruidos, los ruidos. El objetivo es que yo esté distraído, que yo esté en muchas cosas y que no esté pensando en mí. Y en mi proyecto de vida monástica. Entonces, silenciar esas cosas. Otra práctica que podemos hacer es evitar las conversaciones, como decía la regla, las conversaciones innecesarias. Yo a veces cuando viajo, suelo viajar una vez al mes a Montevideo, 25 kilómetros, a buscar la medicación y hacer alguna cosa, y no viajo mucho más. Me instalo en el asiento y lo primero que diga es por favor que no venga alguien que se ponga a hablar. Porque hay gente que llega, se sienta y saca cualquier tema y se pone a hablar. Entonces yo como norma me hago el dormido. Me siento en el ómnibus, cierro los ojos y me hago el dormido. Y ahí voy practicando la oración de Jesús. Pero ojos cerrados. Porque mucha gente, sobre todo gente mayor, le gusta hablar. Le gusta, no sé si pasa en otros países, pero acá en Uruguay es común que alguien se siente y se ponga a hablar de cualquier cosa. Si uno viene leyendo un libro, de la literatura. Si uno viene escuchando un partido, del fútbol. O, bueno, pasaron una propaganda política y se arma el debate político. Entonces, yo hago eso. Tratemos de evitar las conversaciones innecesarias en el trabajo, en la casa. ¿Cuántas veces no soportamos el silencio y entonces sacamos cualquier tema? Hacemos una broma, un chiste. Como que el silencio nos molesta, hay que romperlo. Y al contrario, el silencio nos ayuda a perdón. El silencio nos ayuda a madurar nuestra espiritualidad, a encontrarnos con nosotros mismos, a encontrarnos con Dios. Así que la invitación por ahí que nos hace Benito hoy es meternos en el mundo del silencio. Practicar formas de silencio. Entrenarnos para alcanzar ese silencio interior que me lleva al diálogo con Dios. Hermanas, hermanos, tengan una bendecida y silenciosa jornada.